Sí. Buen día a todas y a todos. Soy José Lugardo, fundador de Sativa Care. Y bueno, mientras se van integrando, les doy la bienvenida a este webinar, Legalización de la Cannabis, una nueva industria. Un diálogo muy breve acerca de la inminente regulación de todos los usos de la cannabis en México y lo que podemos anticipar en la transición regulatoria, la implementación de los diferentes mercados, así como su efecto en la sociedad mexicana. Si están aquí por primera vez, les quiero dar la bienvenida en estos espacios, pues que tratamos de hacerlos más o menos seguido, tocamos diferentes temas, principalmente el uso medicinal, pero hoy vamos a hablar de los diferentes usos. Y me voy a ir un poquito más rápido si tienen preguntas y respuestas, pero si tienen preguntas, vamos a tener una sesión al final, entonces tienen un espacio en la parte inferior de su pantalla para ir haciéndolas y en el orden en el que van llegando las vamos a ir contestando. Y si estás viendo esto en YouTube, suscríbete para recibir más contenido sobre cannabis medicinal. Hoy me acompañan Mariana Larrea. Bienvenida, Mariana. Mariana tiene 8 años de experiencia profesional, tanto aquí en nuestro país como afuera del país, en materia de protección al consumidor, salud, regulación sanitaria y derecho corporativo. Ahora ya también se ha vuelto experta en el tema regulatorio y en el tema legal en términos de cannabis. Ella es licenciada en Derecho y tiene también un diplomado en Derecho de la Empresa, ambos por la UNAM. Bienvenida, Mariana, es un gusto tenerte por acá. Y tengo también, Gracias, Pepe. tengo aquí también a Guillermo Nieto. Guillermo, amplia experiencia como agricultor, una familia de agricultores y empresarios agroindustriales. Hace poco, aunque creo que ya tiene un par de años, si no estoy equivocado, ahorita nos va a desmentir Memo, funda la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, ANICAL, que actualmente preside. Y bueno, como ustedes, muchas de ustedes lo saben, es defensor, es activista y ha estado muy activa en este tema, enseñando, educando. Hoy vamos a aprender un poquito más con él acerca de este tema. Muy bienvenido, Memo, gracias por la invitación. Y Pepe, pues al bueno, contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, primero queremos tocar este tema y justamente cae en tiempo porque hoy justamente parecía que empezaba a mediodía, pero ahorita ya es la 1 de la tarde y para muchos de ustedes que no lo saben, hoy parece que se está votando en Comisiones Unidas de Senado esta última versión del dictamen que parece que a medianoche anoche nos mandaron una última versión y nos tienen a todos leyéndola. Pero bueno, para las personas que quizá no conocen tanto sobre este proceso regulatorio, no sé, Mariana, si nos quieras empezar en esta conversación. Hemos debatido y nuestro país ha debatido la legalización en las últimas 2 décadas. Llevamos bastante tiempo en este tema. ¿Por qué legalizarla en estos momentos, en tu opinión? ¿Qué condiciones se han dado para que esto vaya a pasar ahora? Bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Memo, un gusto estar aquí con ustedes platicando. ¿Por qué legalizar la marihuana? Pues mira, Pepe, a lo largo de la historia, desde el Reefer Madness en Estados Unidos, la planta de la cannabis se ha visto estigmatizada como una droga. En este sentido, pues anteriormente nuestras leyes, tanto el Código Penal Federal como la Ley General de Salud, pues prohibían todo tipo de actividad, incluso los temas medicinales respecto a esta planta. ¿Por qué? Pues porque estaba categorizada como peligrosa, como una sustancia de riesgo. En este sentido, pues en 2016 empieza la mamá y el papá más bien el papá de Grace, a abogar por medio de un amparo para que su hija pudiera tener el acceso a un medicamento con cannabis dada la condición de salud. Entonces, este es el primer amparo que se interpone ante la corte y de ahí se viene una cadenita de amparos y es como empieza en México el tema de la legalización. Es por eso que como abogada, tanto a mis clientes, amigos, etcétera, siempre yo abogo y yo voy por el tema del amparo porque es justo el amparo lo que ha movido a la industria del cannabis en México. Lo ha movido en 2 sentidos principalmente, tanto con el tema medicinal, tanto con el tema de uso lúdico y recreativo. De hecho, al día de hoy, pues ya hay muchos amparos y permisos que se han otorgado en favor de los ciudadanos que quieren hacer uso de este derecho para fumar marihuana, ¿no?
Yo concentrándome más en el tema medicinal, pues vemos el año pasado, ¿no? En julio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia, en un amparo que otorga a un niño que también necesitaba un medicamento de cannabis, ordena a la Secretaría de Salud en homologar sus reglamentaciones, disposiciones legales para poder dar acceso al uso medicinal de la cannabis. Aquí yo quiero, antes de que entremos a la discusión, hacer la división. Una cosa es el reglamento que la Suprema Corte de Justicia ordena a Secretaría de Salud que se homologue, y otra cosa es la ley que al día de hoy se está discutiendo en el Senado. Son dos cosas distintas y tienen dos finalidades distintas. Incluso, en mi análisis, yo no creo que sea necesario un reglamento para uso medicinal de la cannabis. Únicamente nosotros necesitamos en el reglamento de insumos que el día de hoy regula los medicamentos, incluir cannabis y listo, ¿no? Lastimosamente nuestra política se ha revuelto con que si un reglamento, con que si una ley, con que es etc, etc. Y yo creo que estamos bajo el riesgo de una sobreregulación que en vez de que impulse al mercado de cannabis en México, pues nos está deteniendo. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro, hay una complejidad muy grande en esta planta y en cómo tratarla, y obviamente diferentes países realizan diferentes ejercicios de políticas públicas, unos más serios que otros. Parece que nuestro país, del lado de los menos serios en relación a la diligencia que se le dedicó al tema, y también tiene que ver con justamente lo que comentas en relación a que vienen de la Suprema Corte, ¿no? En relación a que no fue una iniciativa básicamente con la que partimos, sino más bien pues órdenes de la Suprema Corte, ¿no? Memo, para darte la bienvenida, es una planta bien compleja y los mercados de la cannabis, los mercados legales de la cannabis se dividen básicamente en tres grandes categorías: el uso industrial, el uso medicinal y el uso adulto recreacional. ¿Cuál, en tu opinión, brinda el mayor potencial y por qué? Pepe, a ver, ahorita hablabas de que por qué legalizar en este momento. Porque hoy el principal problema que tiene la humanidad es el cambio climático, y es que nos estamos acabando al planeta. Hoy, en lugar de estar pensando en colonizar Marte, debemos de pensar en cómo vamos a limpiar esta Tierra, porque en Marte no existen ni las condiciones climáticas para que el ser humano viva. Y esta planta nos brinda una gran oportunidad para limpiar al planeta. Es ahí donde está el mayor potencial de esta planta. Hoy los que no apostemos por salvar al planeta, estamos perdidos. Bien decía un viejo proverbio indio: el mundo no fue heredado por nuestros padres, fue prestado por nuestros hijos. Y en la parte industrial podemos sacar plásticos biodegradables, podemos usar telas que no tengan pesticidas, podemos sacar biodiesel con muy bajas contaminaciones, y sobre todo por la manera en la que se siembra esta planta, es la planta que más dióxido de carbono limpia del medio ambiente. Déjame ponértelo en un ejemplo. 1 hectárea de cáñamo industrial sembrada limpia lo que contaminan entre 7 y 8 coches al año. Entonces, si en verdad estamos pensando en que el futuro es seguir viviendo en este planeta, seguir comiendo pescados frescos, seguir respirando aire limpio, pues debemos de pensar en que tenemos que regularizar esta planta y mover ese cambio de productos a productos hechos a base de esta planta. Muchas gracias, Memo, por hacer esta breve introducción. Me voy a permitir, ya sé que probablemente no sabías que esto iba a pasar, pero me voy a permitir compartirles un pequeño video. La agricultura continúa siendo un sector muy importante de la economía del país, pues representa cerca del 8% del Producto Interno Bruto mexicano y da empleo en promedio a 7 millones de personas. La política agrícola debe tener por objeto mejorar la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad, salvaguardando al mismo tiempo la seguridad alimentaria nacional.
Es en este contexto que se enmarca el proyecto de reconversión para la siembra de cáñamo industrial con los siguientes objetivos de alto nivel: mejorar la competitividad y las oportunidades económicas de los pequeños y medianos productores agrícolas en las áreas pobres del país; aumentar la presencia mexicana en los mercados globales, vinculando a los productores con procesos de valor agregado; tomar las medidas importantes en México para fortalecer su presencia en los mercados globales, convirtiéndonos en la potencia productora de cáñamo. Uno de los errores más comunes que las personas y los reguladores cometen es pensar que el mercado del cáñamo y el de la industria legal del cannabis se comportan de la misma forma. Si bien el cáñamo y la marihuana, como miembros de la familia del cannabis, son fisiológicamente similares, las industrias para producirlos y comercializarlos operan bajo diferentes reglas. Es el momento de hacer de México una potencia en el nuevo mercado, no solo aprovechando el mercado de CBD, sino también el de los alimentos, en el que el cáñamo puede marcar un hito en la industria nacional. Regresando con esta conversación, Memo, estos videos los has mostrado en Senado, los has mostrado en diferentes audiencias, y la verdad es que ayudan demasiado a personas que probablemente no tengan tanto interés o tanto conocimiento acerca de este tema. ¿Cuál es el rol, Mariana, Memo? Esta en realidad es la primera pregunta con la que quería abrir ahora sí un diálogo honesto con ustedes dos. ¿Cuál es el rol que debe de tomar la industria en particular, dado que ahora estas tres industrias van a tomar diferentes rutas, cada una de ellas? ¿Y cuál es el rol de cada uno de estos profesionales en estos momentos que vienen? Pues yo creo que lo primero que tienen que hacer los distintos profesionales en las distintas industrias es quitar el estigma, ¿no? Quitar el estigma que todo lo que es cáñamo es marihuana, cursos, información, actividades académicas, por medio de los cuales puedan aprender de estos beneficios. Yo estoy segura que pues la mayor parte de nosotros no sabía que con el cáñamo podemos hacer biodiesel, combustible. También no sé si Memo lo mencionaste, pero también se puede hacer concreto para hacer construcciones de casas, ¿cómo se dice? Ecológicas, ¿no? Entonces, creo que lo primero que todos, y tanto los profesionistas como los ciudadanos, tenemos que hacer es quitarnos el estigma que todo lo que es cáñamo y marihuana es droga, porque incluso la misma marihuana que se usa para fines y recreativos sirve para fines medicinales, y es quitarnos este estigma. Eso también es responsabilidad, no tanto, bueno, sí mucho de los ciudadanos, pero también del gobierno, ¿no? De impartir políticas públicas de información acerca de los beneficios de la cannabis. Memo. ¿Andas por ahí todavía, Memo? Creo que se pasó. Necesitamos también, ¿sí me escuchan? Sí. Pepe, ¿me escuchas? Ya quedó. Hoy lo que necesitamos es investigar de los verdaderos potenciales que tiene. Hoy lo que necesitamos es convertir esta planta en economía de escala. ¿Por qué? Porque hoy sigue siendo mucho más barato talar árboles que tardan 20 años para hacer papel de baño que utilizar las fibras de esta planta que tardan 20 semanas para hacer ese mismo papel de baño. Porque hoy toda la economía está hecha, todas las máquinas, toda la tecnología, todo está hecho para hacerlo de árboles. Entonces necesitamos empezar a crear una economía de escala. Déjame ponerte un ejemplo. Todos nos acordaremos de esa foto de cuando había solo estaba la Quinta Avenida en Nueva York y había 100 caballos y había un coche nada más. En ese momento era más caro el coche, la economía de escala estaba hecha de los caballos y en el momento en que producir ese coche se volvió más barato, pues nos dimos cuenta que era mucho mejor andar en coche que andar en caballo. Y es lo mismo que va a pasar con esta planta. Necesitamos que esta planta se convierta en economía de escala. Claro,
Pero esa economía de escala empieza en el campo mexicano y parece que hay una conversación bien fuerte que ahora mismo está pasando inclusive afuera del Senado en relación a la protección y obviamente de los daños que ha ocasionado la prohibición en la sociedad mexicana. Muchas de nuestras familias, muchos de nosotros crecimos con este estigma al que se refiere Mariana, pero no solo con el estigma, también crecimos con la propaganda, crecimos con las imágenes en noticieros de violencia, crecimos con muerte, crecimos con diferentes problemáticas que a veces inclusive proponentes de la cannabis no quieren tocar porque son temas delicados. Pero estos estigmas no son directamente relacionados al consumo y es por eso que quizá hemos dañado de más al consumidor, hemos dañado de más a comunidades que de por sí ya estaban desprotegidas y marginalizadas por otras razones en términos de infraestructura, falta de agua, falta de caminos, y que ahora, en el contexto en el que estamos en esta pandemia, pues todavía estas desigualdades se han acelerado todavía más. Entonces, la justicia social debe empezar en el campo y creo que el rol de la industria sí debería de ser el de acercar los mecanismos para que el registro de la semilla sea sencillo, para que podamos tecnificar el campo. ¿En qué momento empezamos a tener estas conversaciones? Y no solo hablar de supuestos. Regreso contigo, Memo, porque creo que tienes más familiaridad en relación a porque pues tu familia se ha dedicado a esto por muchos años. Así es, Pepe, pero yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, primero hay que pensar qué es primero, el huevo o la gallina. Si no tenemos alguien que nos compre el producto, pues no sirve de nada que tengamos el producto. Por eso es que yo hablo de una economía de escala. Ahora, cuando hablamos de la marihuana para tipo lúdico, es una cosa totalmente diferente y desde nuestro punto de vista no es la gran panacea que todos pensamos. Déjame darte cifras. California. Aquí en México habemos 7 millones de consumidores de cannabis nada más. Hay 40 millones de personas que todas las noches se ponen una crema o se toman una pastilla para el dolor, ya sea de muelas, de espalda, de rodilla, de lo que quieras. Y por mexicano consumimos 200 botellas de PET. ¿Por qué es importante esto, Pepe? Déjame ponértelo en datos de California. California tiene un clima parecido al de México con 350 restricciones más para la siembra de cannabis lúdica. California produce 11 millones de libras, consume 4 millones de libras. Si tú tienes un excedente de 6 millones de libras, pues tus precios no van a durar, porque en cualquier lado vas a encontrar cannabis barata. Y entre más tecnología le metamos, mayores van a ser nuestros rendimientos. Entonces ahora tú imagínate en México que se nos da hasta en el periférico, pues nos va a pasar lo que pasa cuando sale el tomate en Sinaloa, que el kilo del tomate está a 30 pesos el kilo, sale el tomate de Sinaloa y el kilo de tomate está a 3, 4 pesos el kilo. Claro, pero el punto importante es en relación a que la cannabis es un tema también de percepción, ¿no, Mariana? Porque la cannabis en general tiene que ver con que la autoridad, primero, la autoridad regulatoria la entiende de una forma, ¿no? Y obviamente sabemos que los diferentes tipos de usos van a requerir diferentes infraestructuras, lo veíamos directamente en el video, ¿no? El cáñamo requiere una infraestructura, tiene usos muy diferentes, estamos hablando de el roce es con industria automotriz y con otras industrias ya establecidas y con un marco regulatorio que es más o menos ya más sencillo, puesto que nuestro país manufactura, ¿no? Es manufacturero. El tema de la cannabis, de la marihuana, como le podemos llamar para estos fines, obviamente tiene estos dos usos. Pero en particular, Memo, sí hay mercados de uso adulto de cannabis y sí hay mercados medicinales de cannabis. Y estos también tienen un rol, ¿no? En esta transición, ¿no, Mariana? Me gustaría, sí, lo que comentabas en el punto anterior, me gustaría platicarte. A ver, este tema de justicia social
buenas noticias en este dictamen. En la ley sí está previsto. Entonces, lo que dice la última versión de ayer a las 11 de la noche del dictamen es que sí, todos los pueblos, comunidades indígenas, ejidos, etcétera, tienen un beneficio sobre la industria, meaning las empresas. ¿Por qué? Porque a partir de que se apruebe esta ley y a los próximos 5 años, el 40% de las licencias para cultivo, cosecha, transformación y comercialización se le van a otorgar a estas comunidades. También en el capítulo de licencias se exime a todas estas comunidades al cumplimiento de ciertos requisitos que las empresas van a tener que cumplir. Por ejemplo, estar constituidos, tener un abogado, su objeto social va a tener que ser canábico. Entonces, sí se le está dando muchos beneficios a las comunidades indígenas e incluso, ahorita no está previsto, pero para diputados, el tema de impuestos, ahí también se van a ver beneficiadas estas comunidades. Esta es la parte buena o que yo quiero ver como buena del dictamen. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que van a hacer los empresarios? Pues se van a empezar a hacer ahí ejidatarios, van a empezar a tener ciertos tipos de acuerdo con estas comunidades, entonces pues ahí existe un riesgo a que la intención de la ley sí es la justicia social, la intención de la ley sí es proteger a todas estas comunidades que por años se han dedicado a la cannabis, haya sido legal o no haya sido legal, a eso se dedican y punto, hay pueblos enteros que se dedican a eso. Sin embargo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las empresas. Esta es una de las buenas noticias de este dictamen. Ojalá salga en ese sentido, porque como sabemos, ahorita se va a discutir en comisiones, pasa al pleno, va a haber reservas, pasa a Cámara, va a haber reservas otra vez y vamos a ver la versión final cómo sale. Pero sí, una parte importante es este tema de justicia social. No, y además les están facilitando los trámites para la semilla y parece que también en el campo se pueden integrar verticalmente. Entonces, esa es una distinción muy importante que excluye a todos los demás que van a participar de esta industria. Regresando quizá contigo un poco, Memo, a tocar este tema. ¿Cuál es el rol entonces de por ejemplo, personas del lado industrial en estas conversaciones? Obviamente hablas, ok, necesitas un producto con un estándar. Si ese producto o esa semilla tiene que ser de cáñamo y esa producción la vamos a destinar a diferentes usos y aplicaciones industriales, naturalmente tiene que haber comprador, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese balance? ¿Hay algún esquema? Sé que se ha intentado esquemas de una transición de cannabis psicoactivo a cannabis no psicoactivo. ¿Qué se te ocurre que pueda pasar en estos siguientes años que va a tomar esta transición, Memo? Mira, primero, Pepe, hay que tomar en cuenta una cosa súper importante de la agricultura. La agricultura no es tierra, es agua. Y si no tienes agua, no tienes agricultura. Por eso es que es bien importante abrir toda la conversación a toda la planta. Estos pequeños agricultores que estamos hablando de justicia social, si no les damos un producto que sea, ellos normalmente tienen tierras de temporal. ¿Qué significa? Que solo tienen acceso al agua cuando llueve. Entonces, si no te llovió este año, pues no pudiste sembrar y ya todo valió. ¿Sí me entiendes? O sea, no es una cosa así de fácil. Por eso, o te llovió muy poco, ¿qué vas a hacer? Que nada más tuviste el riego de naciencia. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que a la gente de temporal lo que más les conviene es el cáñamo industrial. ¿Por qué? Porque necesita de pocos cuidados y tiene como el puerco, te lo comes todo. Vendes el grano, vendes la fibra, vendes las hojas, vendes la flor, y eso es justicia social. ¿Por qué? Porque el agricultor va a poder con un riego sembrar toda la temporada. Si nosotros le ponemos esa presión al agricultor de que tiene que tener varios riegos, porque es como, acuérdense que la planta es un ser viviente. Le tienes que dar agua, le tienes que dar comida. Si no le das agua y si no le das comida, pues va a nacer defectuosa, va a tener pocos rendimientos. Entonces, para en verdad hablar de justicia social, necesitamos
adecuarles esta planta a la gente de acuerdo al agua, de acuerdo al agua que ellos van a tener acceso. Y hacer lo que se llama agricultura por contrato, que es, como estás hablando de un producto de mucho consumo, como el plástico, como el papel, como el biodiesel, como la tela, son productos que tú puedes ponerle un precio de entrada. No, como consumen tanto, el precio no fluctúa. El problema es cuando hay un límite, te pasas el límite, el precio se cae. Entonces, desde el principio tú y yo vamos a decir, mira, Pepe, tú en tu hectárea que tienes me vas a sembrar cáñamo y yo te voy a pagar a tanto el kilo de fibra, a tanto el kilo de grano, a tanto el kilo de flor. Entonces ya el agricultor sabe desde un principio a qué le está tirando. Claro, y además ahora parece que han modificado, nos han preguntado aquí el tema de la reglamentación. Hay dos documentos, como lo decía Mariana, y quiero aclarar esto en específico antes de continuar. Son dos líneas regulatorias diferentes. Una es el uso medicinal, como lo decía Mariana, y la otra es la ley para la regulación que excluye los usos medicinales. Y bueno, ahí hay un debate muy grande en relación a este tema. Pero esos dos documentos se los vamos a compartir para que puedan estar sensibilizados en cuanto a lo que se refiere en específico cada uno de los detalles, para que puedan ver como las letras chiquitas de estas reglamentaciones, bueno, de la ley y del reglamento. Y todavía falta empatar con Ley General de Salud, con Código Penal. ¿Qué otras adecuaciones faltaría? Y ahorita retomamos el tema que nos está comentando Guillermo, Mariana. ¿Qué faltaría en términos de la transición? De aquí que viene, porque tú hablas, por ejemplo, de reservas en diputados, sí, pero ¿qué falta en términos de reglamentación para que una persona ya pueda, un agricultor pueda presentarse para decir, bueno, yo quiero cultivar cannabis psicoactivo, no psicoactivo, y pedir permisos? Pues mira, el dictamen lo que modifica, aparte de el tema de la ley, modifica Ley General de Salud y Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que al día de hoy el artículo 198 del Código Penal Federal prohíbe la siembra, cultivo y cosecha de cannabis si no es para fines medicinales. Entonces, hay que ponerle ojo a este artículo, porque este artículo no está siendo modificado en el dictamen. En este sentido, si la prohibición para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis sigue, a pesar de que salga la ley, pues tendríamos un gran problema, ¿no? Que siga penalizado, pero que esté en ley. Ahí va a haber que resolver ese tema. Otras leyes que se tienen que modificar, como bien lo mencionábamos hace rato, es el tema de SADER, ¿no? El tema del SNICS, el registro de la semilla es en el SNICS, el tema del cultivo es en SADER. En el dictamen no vemos a SADER ni al SNICS incluidos. En un futuro serán legislaciones que se tendrán que modificar también. Ahora, como tú lo decías, ley es, y ojo aquí, porque antes teníamos una ley general para el tema del control del cannabis. Ahora lo cambiaron a una ley federal. ¿Cuál es la diferencia entre ley general y ley federal? La ley general, cuando sale promulgada, aplica para todos los estados. La ley federal, cuando sale promulgada, aplica para los estados que la quieran adoptar. Entonces, ya no es una ley que salga, se promulgue y aplique para todo el mundo. No, ya va a ser una ley que sale y que a reserva de los estados que quieran, pues, adherirse, etcétera, será vigente o no será vigente en cada estado. Gran problema, cosa que estamos viendo en Estados Unidos. Unos estados que sí, otros estados que no, y al final del día esto implica barreras para el comercio. Yo creo que ese es de los cambios más importantes que vemos en este dictamen. Entonces está la ley, está el reglamento, que todavía tampoco lo tenemos, que en teoría va a salir para el 15 de diciembre. Ojo con este reglamento, porque este reglamento nos está metiendo capítulos, ahí sí, de SADER, de SNICS, de importación, de exportación y de cosas que al día de hoy en otras regulaciones ya tenemos legislado. Por eso yo insisto que la orden de la Suprema Corte de Justicia fue homologar, pero homologar no quiere decir sacar un reglamento. Homologar es agarrar tu reglamento y homologarlo e incluir el tema de cannabis para uso medicinal, para investigaciones científicas, etcétera. Entonces,
respondiendo a tu pregunta, tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos que modificar Ley General de Salud, Código Penal Federal, SADER, y en su caso incluir el registro de la variedad en el SNICS. No sé si fui clara, a veces hablo muy abogada, si no tú corrígeme y vamos resolviendo las dudas. No, y además fue bastante claro, Mariana, pero hay otro punto importante que para quienes se van acercando y que quizá no han estado tan involucradas en el proceso regulatorio, quizá como Memo, como Mariana y como yo, que tiene que ver con que hay periodos. Esto inclusive platicando con amistades o con miembros de mi familia incluso, parece que no queda tan claro, pero si leemos los textos, el texto de la ley marca unos tiempos de implementación de la ley. A mucha gente le espantaba, por ejemplo, el uso adulto y decían, no, ¿cómo vamos a dejar que la gente se ponga a fumar aquí y van a abrir dispensarios aquí al lado de las escuelas? La verdad es que hay muchas limitaciones en relación a eso. Los mercados de cannabis se regulan muy estrictamente en todo el planeta, entonces eso no va a pasar. Pero aparte de eso, hay unos tiempos de esta transición regulatorios que dan mucha más prioridad, que antes daban más prioridad al uso medicinal. Ahora, como ya está excluido de la ley, ya ni eso, pero sí da esta pauta para que en la transición se integre el tema del cultivo primero, el tema de la investigación primero, el tema del cáñamo primero, el tema del autoconsumo primero, y hasta el final, 18 meses después de que el instituto se conforma y todo lo que conlleva, viene el uso adulto, la comercialización tipo dispensario, como se lo imaginan. Entonces, esto va a tardar y estos son tiempos que están redactados, pero si algo sabemos en la implementación de leyes en nuestro país es que estos tiempos son como más flexibles, ¿no? Sí. Si podemos decirlo de alguna manera. Memo, veo que ya regresaste. Hay muchas preguntas en relación a estos límites que quizá va a haber algunos límites para cultivar tanto cannabis psicoactivo como cannabis no psicoactivo. Sé que hay una distinción específica. El cannabis no psicoactivo parece que no tiene esa misma restricción que la tiene el cannabis psicoactivo. ¿Tú cómo ves esta distinción y qué anticipas que va a pasar en esta reglamentación, sobre todo considerando, pues obviamente, el sesgo que tenemos en relación al cáñamo industrial? A ver, en lo que yo me quedé, porque esto cambia cada minuto con las nuevas reglas, va a haber 3 maneras de sembrar. Los que quieran sembrar para medicinal, es un tipo de siembra que tiene que ser de entrada en agricultura protegida. O sea, tiene que ser en invernadero. Por lo tanto, tienes que tener agua de pozo profundo, porque pues ya el temporal, el invernadero, pues te hace que no puedas captar esa agua. 2, va a ir toda una serie de reglas de trazabilidad para que el consumidor final de la medicina sepa exactamente qué fue lo que pasó. Y 3, son extensiones las que quieras. No hay un límite en la ley. Luego viene para cannabis psicoactivo, que aquí la verdad a mí se me hace que se les fue a la gente del gobierno. Ellos hablan de que puedes sembrar a cielo abierto 1 hectárea y en invernadero 1000 metros, pues ahí estás ahorcando a los productores, sobre todo a los productores de invernadero. O sea, los productores de invernadero lo que van a tener es una mejor calidad, pero con 1000 metros no van a poder ser competitivos nunca. Y luego viene la parte del cáñamo industrial, que en esa sí, por lo que yo sé hasta las últimas reglas, no hay regla, hay un pequeño permiso que tienes que sacar y puedes sembrar a cielo abierto todo lo que quieras. Claro, esta distinción es bien importante porque obviamente parece que hubo una diligencia muy fuerte y movimientos muy fuertes de múltiples senadores para permitir el desarrollo del cáñamo y liberarlo tanto como se pudiera.
pero hay mucha Más o reglamentación menos. bueno, o sea, el intento es una cosa, ¿no? Ya de ahí Sí, a la no, porque realidad le es... imponen licencia, Pepe. En el último momento, era lo que platicábamos antes de empezar, en el último momento, en el dictamen pasado, metieron otro dictamen imponiéndole una licencia al cáñamo. El cáñamo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una licencia y un permiso? Administrativamente hablando. La licencia es todo un procedimiento administrativo sujeto a que ahorita COFEPRIS te diga que sí, se tarda más de un año, muchos trámites, documentos, papeles que lo hacen para todos estos productos de alto riesgo, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? O sea, necesitan tener un control sanitario. El cáñamo no lo necesita. El cáñamo simplemente es un producto industrial del cual vamos a sacar papel, plástico, tejidos, etcétera. Y en el último momento le meten una licencia al cáñamo, misma licencia que le están dejando en este nuevo dictamen, y estamos nuevamente sobreregulando una planta como el cáñamo, que no debería de estar sobreregulada, porque en ningún momento comerte cáñamo, fumar cáñamo, o de la manera que quieras ingerir cáñamo te va a hacer un daño a la salud, ¿no? Entonces, esta licencia, la verdad, pues sí representa una traba para la industria. Tú al día de hoy vas a Chedraui, Soriana, donde vayas, encuentras Superfood, una bolsita de semillas de hemp, y al día de hoy esas semillas de hemp en este dictamen van a estar prohibidas. Nos están prohibiendo alimentos y bebidas de cáñamo, ni siquiera de marihuana. Ya están prohibidas todos estos productos que son súper nutritivos, naturales y que verdaderamente pues nos estamos dando un balazo en el pie. Hay muchas personas que se preguntarán por qué pasa esto. La respuesta es muy compleja. Estamos hablando de temas de la fiscalización de sustancias a nivel internacional y obviamente que esto ha incidido en cómo clasificamos nuestras sustancias en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, bueno, al menos desde la Junta Internacional. Y hay una molécula dentro del cáñamo que potencialmente tenga una parte que ver en esta explicación, que es la del CBD, ¿no? Que tiene que ver con que cómo clasificas el CBD o qué aplicaciones va a tener un producto terminado de CBD o para dónde se va a destinar. Entonces ahí puede ser que surja el porqué, no el porqué desde el punto de vista de lo ideal, sino más bien del por qué se tiene que acomodar dentro de reglamentaciones existentes, ¿no? Y por eso es que en algunos sectores probablemente vaya a haber personas que inclusive digan, no, lo que pasa es que el CBD, como en algunos escenarios, se va a ir a medicina, se va a ir a fármacos, es que tenga que ser controlado ese cultivo, esa planta, ¿no? Que bueno, ahí es todo un tema bastante extenso, Sí. ¿no, Memo? ¿Qué comentar sobre el CBD? Porque parece que el CBD es el que acarrea la clave de todo esto. ¿Es correcto esto que estoy comentando? Así es, Pepe. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana. No debemos desolarizar. Sin embargo, yo también creo lo que tú dices. Vamos a pensar, vamos a darles el beneficio de la duda a nuestro gobierno y vamos a pensar que esa pequeña subregulación le están haciendo más por trazabilidad de ver a dónde se va estos pequeños porcentajes de CBD. Mira, cuando tú siembras para CBD, cuando tú vas a hacer medicina de CBD, tú buscas plantas que sean altas en CBD, que tengan entre un 15 y un 20% de CBD para que sea rentable su extracción. Si tienen abajo del 10% del cannabinoide, es muy poco rentable su extracción porque pierdes mucho etanol, luz, tiempo. Sin embargo, la planta del cáñamo puede llegar a tener hasta un 3% de CBD, que es, te digo, tienes que, para conseguir grandes cantidades, pues tienen que ser hectáreas y hectáreas y hectáreas, y los que buscan en realidad cannabinoides, pues siembran una planta adecuada para lo que es cannabinoides, pero sin embargo se puede convertir en un mercado negro ese pequeño 3% que anda por ahí. Aquí yo quisiera hacer, y ya muy técnicamente, un comentario. A ver, lo que nos está prohibiendo el dictamen es alimentos y bebidas. Los alimentos y bebidas tienen una definición en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Entonces,
Si nos permitieran fabricar alimentos y bebidas, tomando en consideración, Pepe, lo que tú dices, si le ponen un 80% de CBD, se van a comer los Choco Crispies y se duermen, ¿no? Si limitaran o regularan este tema del CBD ahora, ya no THC, del CBD ahora, podríamos ir adelante con la industria de alimentos y bebidas de productos de cannabis, ¿me explico? Ahora, las semillas que les decía hace rato, son semillas. Cuando son semillas no tienen ningún tipo de cannabinoide, no se ha desarrollado ningún cannabinoide. Y aún así la misma semilla es un superfood y es un alimento muy nutritivo, ¿me explico? A lo que me refiero, sí entiendo tu punto de maybe por el tema medicinal del CBD lo están limitando. Sin embargo, creo que en vez de limitarlo, lo deben de regular y no darle en la torre. Y esa industria del cáñamo en México ya existe y Pepe y tú tenemos ahí conocidos, amigos, desde hace más de 8 años. Tú antes ibas a Costco y comprabas proteína de hemp. Vas ahorita y compras semillas de hemp. Ahí existe aceite comestible de hemp. Existen también bebidas. Al día de hoy ya en GNC ya se estrenaron las primeras bebidas con CBD, ¿no? Entonces yo creo que más de limitarlo deberíamos, si es necesario regularlo, ¿no? Pero lo que pasa, Mariana, es que, perdón que te interrumpa, los cannabinoides no salen de las semillas. Sí, los cannabinoides salen de la flor. Exacto. Y la flor sale con todo y la semilla. Aquí lo que están vendiendo es una laguna legal que está mal. O sea, tú no estás vendiendo aceite de cáñamo. Tú no estás haciendo, una cosa es el aceite de cáñamo para freír, que sacas de los granos, pero aquí lo que están vendiendo es justamente ese contenido activo de los cannabinoides, diciendo que es aceite del grano. Y no, es aceite de la flor, como lo es la marihuana. No, o sea, lo que es nada me más, refería es al vegetal, al de cocinar. Por eso, pero es una laguna legal como están vendiendo las gotitas, porque no es súper ilegal eso que están haciendo. No, y además hay muchos productos para quienes nos ven, hay muchos productos que están siendo mercadeados como aceites de CBD o de cannabis incluso, y que no tienen cannabinoides, justamente por esta decisión que está diciendo Memo. Si tú busquen ahora mismo, busquen en Mercado Libre, busquen en Amazon, busquen en su buscador preferido, en Instagram, y van a encontrar algunos aceites, y muchos de ellos desafortunadamente ni siquiera cannabinoides tienen. Y esto no solo es exclusivo a México, también ha pasado en otros mercados. Inclusive una organización de periodismo en temas de cannabis hizo un estudio, fueron a diferentes dispensarios en diferentes estados, compraron aceites legales en varios lugares, los mandaron a analizar, y estos productos, muchos de ellos decían que tenían tantos miligramos de CBD y poco THC, y resulta que tenían más del 1% de delta 9, resulta que otros no tenían cannabinoides, resulta que otros tenían los ingredientes todos malos. Entonces, es una planta compleja, perdónenme, es complejo regularla, y tanto es medicina como es alimento, y es que estos ridículos que tiene la planta, que son ridículos porque estas múltiples diferentes aplicaciones requieren diferentes formas de regular, porque obviamente un alimento se regula muy diferente a como regulamos un medicamento con un estupefaciente, pero en algunos escenarios puede ser que los dos sean permitidos, y obviamente ahí es donde está el truco de regular correctamente. Y obviamente si estiras de un lado, vas a jalar otro, y no parece que es como que jalamos la cobija, ¿no? Como que si sobreregulas el lado medicinal por protección a la salud pública, te llevas al cáñamo de lado. Si das mucha justicia social, obviamente no desarrollas quizá tal vez la macroindustria que algunas personas se están imaginando. Entonces, es importante quizá encontrar ese balance. Yo sé de primera mano que al menos eso se estaba buscando, y tengo muchas dudas en relación a que, por ejemplo, que entramos a un ejercicio de regulación integral, y que ahora ya dista mucho de ser una regulación integral, ¿no? Porque ya no va a existir eso. Y, por ejemplo, en relación a la Ley General de Salud,
en mi opinión, Mariana, debería de haber un capítulo completo de cannabis, como lo hay, me parece, para el tabaco y no lo hay para la cannabis. Entonces, sí, pero ahí yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tabaco finalmente sí es una sustancia que tóxica, adictiva, etc, etc. Y en muchas discusiones y en muchos foros, de hecho, los panes de cannabis se enojan cuando comparamos al alcohol y al tabaco con cannabis. Más allá que haya un capítulo en la Ley General de Salud para cannabis, lo que te decía, medicinal, ya tenemos reglamento de medicinas, metes un artículo en donde se especifique el uso de medicamentos con cannabis. Siembra, ya tenemos a SADER, metes un artículo que especifique la siembra, cultivo y cosecha con SADER, y más que en SADER, lo quitas en el Código Penal Federal que está prohibido. Código Penal Federal, lo quitas del Código Penal Federal. SNICS, incluyes el registro de las variedades vegetales de la siembra de la cannabis, ¿no? Cosméticos, buena noticia en el dictamen de cosméticos. Cosméticos vamos bien, cosméticos no nos han prohibido. Si les interesan los cosméticos, bien cosméticos. Cosméticos, reglamento del control sanitario de productos y servicios. Metes un brevísimo artículo que te diga los productos industriales que sean y contengan cannabis, siempre y cuando no superen el 1% de THC, están ok. ¿Me explico? Creo que estamos sumergidos en un mundo de que la ley, de que el reglamento, bla, 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 nos estamos complicando muchísimo la vida cuando en realidad ya tenemos todas las leyes y todos los reglamentos. Solamente es hacer pequeñas modificaciones en las industrias aplicables. Por ejemplo, Memo, a mí me encanta el tema que dices de sustentabilidad y economía verde, porque efectivamente todo el mundo pone sus ojos en las gotitas de CBD, en los medicamentos, en fumar marihuana, y nadie está volteando a la industria de la construcción, a la industria de los plásticos, en la industria del biodiesel. Oye, y esas regulaciones, ahí, esa sería la pregunta siguiente, ¿ahí qué vamos a hacer en esas regulaciones? En tema de energía, ¿cómo vamos a regular todo este tema de la fabricación de biodiesel, etcétera, ¿no? Creo que nuestros ojos deberían de estar más allá, están acá y nos estamos ahogando en un vaso de agua, estamos retrasando la industria. Este reglamento, tú hace rato hablabas de tiempos, sí, ellos dicen que 18 meses. Uruguay, cuando hacen el IRCA en Uruguay, el IRCA es el Instituto para la Regulación del Cannabis en Uruguay. Uruguay, siendo Uruguay, se tardó 2 años. ¿Tú sabes cuánto nos vamos a tardar en México? Y más que quieren hacer un padrón de consumidores, casi vas a tener un INE a los que les gusta consumir para poder consumir. No nos estamos hablando de 18 meses, estamos hablando de más de 5 años. Más de 5 años que vamos a tener a nuestros clientes y a las empresas esperando poder entrar en la industria. Entonces, sí, o sea, nuevamente, como siempre lo hago, es un llamado a, tenemos que ponernos las pilas empresas, tenemos que hacer amparos, tenemos que impulsar este mercado, tanto economía verde como tema medicinal. Buena noticia del dictamen, sacan el tema medicinal, eso está perfecto porque sí, ya tenemos una regulación para el tema medicinal y darle para adelante, ¿no? No podemos seguir, y hoy en la mañana platicaba con unas clientas que creo que andan por aquí, no podemos esperarnos otro año más a que en un año nos digan, seguimos esperando, hay nueva modificación al dictamen. Sí, eso no genera nada de certidumbre al inversionista. Dinos, Memo. Déjenme decirles algo que va a ser muy importante porque Mariana lo tocaba y tiene mucha razón. El grano de la planta. En México producimos nada más un tipo de maíz, que es el maíz blanco. Ese maíz, para lo único que sirve es para hacer tortillas. Somos deficitarios, o sea, importamos miles de millones de dólares de maíz amarillo para darle de comer a los animales. Los animales no comen maíz blanco, los animales comen maíz amarillo y también del maíz amarillo se saca la fructosa. Pero vamos a pensar, todas las vacas, todos los puercos, todos los pollos, todos los chivos comen maíz amarillo. Si nosotros cambiamos la alimentación de todos estos animales, de pasarlo de maíz amarillo de importación que no se da en México, a pasarlo al grano del hemp, que como dijo Mariana, es un superfood,
tiene muchísimo omega 3. Es más, regresando al tema ecológico, hoy uno de los grandes problemas del mundo es qué hacer con los gases de las vacas. Las vacas tienen tantos gases que se están acabando la capa de ozono. Bueno, está comprobado que si les damos cáñamo, el grano del cáñamo a las vacas, va a bajar eso y sobre todo vamos a tener una vaca más rica y le vamos a dar muchísimo trabajo al campo mexicano. Trabajo que hoy lo estamos por de Estados de millones de dólares de producto que importa Bachoco. Una increíble oportunidad para en realidad darle chamba a la gente más pobre del país, que son los agricultores, y sacarlos de la pobreza. Sí, estos puntos son bien importantes porque nuestro país pues tiene, inclusive en la ley, es uno de los principales ejes, el desarrollo sostenible. Nuestro país tiene muchas desigualdades, todas nuestras familias, todos tenemos en nuestras familias una relación muy estrecha con el campo, con la comunidad, con los pueblos y sabemos a lo que me refiero cuando digo que hay mucha desigualdad en el país en términos de salud y lo decía al inicio. Entonces, esta industria en particular se comporta diferente y ese es un poco el rayo de esperanza que podemos tener, ¿no, Memo? Que al menos sabemos que los diferentes proyectos, las diferentes personas que se dedican a esto, que se van a dedicar a esto, que se han dedicado a esto, piensan un poquito diferente y también un poquito esa congruencia con el planeta que todas las industrias deberían de tener. Y creo que este es uno de esos principales mensajes que están tocando los dos en relación a que la construcción de la industria de la cannabis, la construcción de la industria del cáñamo, deberían de ser innovadoras, deberían de ayudar a arrastrar, a jalar de las orejas a otras industrias, a jalar de las orejas a la de los alimentos, a la farmacéutica, a otras industrias para mejorar y para ayudar a alcanzar estos objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible ya estamos a 10 años, ya no es tan lejano como lo veíamos quizá al inicio de ese acuerdo. Y estos objetivos son muy ambiciosos. Tenemos que erradicar la pobreza, tenemos que reducir las desigualdades en salud, tenemos que brindar soberanía alimenticia y parece que al menos este nuevo cultivo puede ayudar a hacer esa transición. Obviamente, como lo dice Memo, no es la panacea que mucha gente piensa. A veces también hay que tener un poco de humildad y de mesura cuando uno habla de cannabis y sea psicoactiva o no, porque se ha evidenciado también, ¿no? Que en otros países gente de mucho dinero se fue como gorda en tobogán y si tienen mucho dinero, tengan mucho cuidado con quién lo invierten y en qué proyectos lo invierten, porque este es un proyecto a largo plazo. Esto no es un sprint, esto es un maratón, la industria de la cannabis. Esto es un tema que toma, como dice Mariana, no solo en la implementación 4 o 5 años y gente que le ha metido fuerte, que le ha metido mucho billete, se ha quedado en el camino y se va a quedar en el camino justamente por no dimensionar que es muy complejo hacer esta transición, tanto en términos regulatorios, aunque haya buena fe y toda la voluntad política, como también en el mundo real a la hora de implementar estas reglamentaciones. ¿Qué podemos empezar quizá a mandar un mensaje? Estamos en el estrecho final, Mariana. Tenemos un último chance quizá antes de que este documento se vaya. ¿Qué último WhatsApp le podemos mandar a la autoridad en estas últimas horas? Yo me estaría atreviendo a decir ya. Híjole, muchos WhatsApp, yo diría. Alimentos y bebidas, por si no ya hice mucho énfasis. 2, tú hablabas al principio de todas las prohibiciones que se vienen para uso lúdico y recreativo y hay prohibiciones en todo sentido. Ejemplos, solamente puede haber 3 puntos de venta por licencia para venta de cannabis psicoactivo.
no puede haber ningún tipo de e-commerce ni venta a distancia, todo va a tener que ser venta presencial. 3, el instituto va a dar el instituto va a escoger cuántas licencias les da a los titulares. Es decir, a mí me pueden dar 1, a ti te pueden dar 3, y a Memo le pueden dar 5 a criterio del instituto. ¿Por? ¿Qué más? Cáñamo. No puede ser posible que nos estén imponiendo una licencia. De verdad, eso nos da súper en la torre. Cáñamo es para un permiso. Oigan, siembro cáñamo. A ver, ¿cuándo hemos... Perdón por hacer esta comparación, pero ¿qué licencia tenemos para sembrar algún tipo de planta en específico? Cualquiera. ¿Qué licencia existe? No existe ninguna licencia para sembrar un tipo de planta en específico. ¿Por qué para el cáñamo la necesitaríamos? 5, y lo platicábamos que era muy importante, Pepe, creo que no hemos tocado el tema del 245, fracción 5. Para los que no son abogados, la Ley General de Salud al día de hoy te dice, puedes comercializar, importar y exportar productos que contengan cannabis, siempre y cuando no superen el 1% de THC. Padrísimo, así estamos muy bien. Bueno, esta fracción ya la modificaron y le incluyeron sujeta a las autorizaciones sanitarias de COFEPRIS y del Instituto de la Regulación del Cannabis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora no nada más vas a necesitar la de COFEPRIS, vas a necesitar también la del instituto, pero el instituto no regula este tipo de productos, quien los regula son COFEPRIS. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con todas estas empresas? De cosméticos, por ejemplo, van a necesitar una autorización de COFEPRIS y luego de un instituto que nos vamos a tardar mucho en crear. Entonces ahí ya nos dieron un amarre, no quiero decir esa palabra, pero bueno. ¿Qué otro WhatsApp le mandamos? Todo le están mandando a la Ley Federal del Cannabis, entonces hasta que esta ley no salga, seguimos atados de manos. Salió el tema medicinal, ese WhatsApp puede ser muchas gracias. Gracias por sacar el tema medicinal, porque pues ya tenemos ley y reglamento en ese tema. Yo creo que esos serían mis WhatsApps, muy rápidos y resumidos. Memo, a la autoridad, ¿qué le decimos al senador Monreal, al senador Menchaca en estos últimos minutos? Que lo saquen, que urge una regulación para esta planta, que urge lo que dice Mariana, homologar, que es totalmente diferente. Tenemos que tener que sea parejo para todos. Mucho sentido común. Que le metan a la investigación, que promuevan la investigación. La investigación es lo más importante. La investigación es lo que nos va a traer una verdadera derrama económica e intelectual al país. México debe de ser el principal productor de patentes canábicas, médicas, industriales y agrícolas del mundo. Ahí es a donde debemos. Esa es la fase 1 del cannabis. Y la fase 2, ya teniendo la tecnología adecuada, pues es empezarla a producir a costos más bajos para que sea un negocio de exportación. Sí, ese tema de la exportación, parece que también hay un par de restricciones ahí en relación a esto y todavía hay que luchar por ello. Pero tiene toda la razón, Memo. Este último mensaje, yo también haría esa invitación a, primero a las familias de México, que no le tengan miedo, porque este tema viene, pero no viene sin buenas cosas, viene con muy bueno potencial, sobre todo para la investigación, como lo dice Memo. La evidencia a nivel internacional nos ha estado dejando con los ojos abiertos, inclusive a personas que tenemos experiencia en este tema, en relación a, wow, no puede ser. Yo al inicio les tengo que reconocer, yo no tenía idea que sí no lo es, no es una panacea, pero solo el entendimiento del sistema endocannabinoide ya vale la pena la investigación por sí sola. Sí. Por sí sola porque es un avance científico grande, no es una propaganda aquí. El tema industrial y el tema de que es una industria que va a ayudar a reparar y a reparar no solo daños sociales, pero también ayudar al país a transicionar y a jalar orejas a otras industrias a que mejoren,
Creo que también por eso vale mucho la pena y honestamente para quienes tienen miedo, y esto también para la autoridad, he hablado con gente del PAN principalmente este tema, el consumo en adolescentes no sube, entonces no tengan miedo inclusive del cannabis psicoactivo, no aumenta de una manera desproporcionada, aumenta por un sesgo en la medición porque personas no habían tenido la apertura de contestar estas encuestas, pero es muy importante que también reconozcan que el cannabis se restringe mucho al inicio y luego se va soltando. Entonces no le tengan mucho miedo a eso. Vamos a tener una transición que sí va a tardar mucho y nos va a pesar mucho más a los que estamos adentro, pero a la sociedad esta industria le rinde cuentas y ese sería mi mensaje también para los senadores, que no le tengan miedo porque este es una buena decisión para la nación. Y en este último estrecho, esa sería mi invitación. Quiero agradecerles. Sé que tenemos muchas cosas por hacer. Estamos viendo las transmisiones del Senado. Si quieren los documentos, vamos a tratar de empezar a concluir. Y quiero tomar, aunque sea un par de las preguntas antes de agradecerles por su tiempo, antes de que podamos ir. Pepe. Dime, Memo. Una cosa súper importante que no tocamos. No hay una legalización exitosa si no hay una campaña de prevención constante. Tenemos que atacar la prevención y tenemos que atacar todos los otros males. Tiene que haber centros de readaptación mejor equipados dentro de esta campaña. Tiene que haber una campaña de prevención y de rehabilitación para que sea una legislación exitosa. Si no, no lo va a ser. Toda la razón. El consumo tiene que medirse a lo largo del tiempo. Tenemos que hacer una distinción entre las drogas, porque ahora a la fecha, Memo, lo que hace el país es clasificar a la marihuana dentro de todas las drogas. Entonces, para empezar, la forma en la que medimos y los indicadores que usamos tienen que ajustarse a estos cambios, porque obviamente si no, los psiquiatras te van a seguir diciendo, no es que todas las drogas son iguales. Y ese tema es bien delicado porque en la transición obviamente tenemos que rendir cuentas, no solo en el uso medicinal, pero también en el uso adulto y hay que tener cuidado con el consumo. Vamos a tratar de tomar un par de preguntas antes de cerrar. Sé que todos tenemos un par de cosas ya por hacer. Estoy tratando de encontrar alguna de las preguntas. Nos pregunta si se va a legalizar el uso medicinal. Esa pregunta es para COFEPRIS desde hace 3 años. Entonces, esa, honestamente, no sé si hay aquí alguien de esa dependencia, pero nos la deben desde hace 3 años. Es legal, pero necesitamos ese reglamento ya. Hablan un poco en relación a que si podemos indicar la ley, sí, la ley federal para la regulación y el reglamento, la última versión, lo vamos a poner disponible si nos quieren mandar un mensaje por separado para facilitarles estos textos y que los puedan evaluar y compartir con sus partes legales. ¿Existe un apartado para el cultivo del cáñamo? ¿O cómo viene específicamente el cáñamo? ¿Viene como a lo largo del texto? Viene regulado como cannabis no psicoactivo, entre paréntesis cáñamo. Es un capítulo muy chiquito de 3 párrafos en el que básicamente solamente te habla de la definición, te permite el tema de los cosméticos y hasta ahí. En realidad está mencionado en otros apartados del dictamen, como en la prohibición de alimentos y bebidas, por ejemplo. En el tema de la licencia, por ejemplo. Sí. Muchas gracias por ahí. Nos pregunta Gabriela, este tema es bien interesante. Yo creo que con esta pregunta podemos despedirnos. Muchísimas gracias. Pero Memo, si quieres regresar un momento para acá para responder esta última pregunta, vamos a hablar un segundo, o si nos quieres ayudar a resolver esta duda en relación al nuevo TEMEC que acaba de firmar, bueno, este año, no lo acabamos de firmar, pero este año se acaba de firmar. Nuevo presidente en Estados Unidos, sí, ya es nuevo el presidente en Estados Unidos, aunque haya todavía personas que estén en negación con respecto a ese tema. Pero ¿cuál es la implicación con respecto al TEMEC en relación a que Canadá es legal, México está a punto de serlo y Estados Unidos muy legal, básicamente? ¿Qué podemos esperar en los siguientes años, Memo, en Norteamérica? El TEMEC es una de las grandes herramientas para la explotación de esta
de esta planta. Yo creo que hay dos cosas que tiene el país. Primero, su situación geográfica por el clima y por no solo el TEMEC, todos los tratados que tiene el país con los diferentes países del mundo para que nuestro producto pueda llegar a más consumidores a un precio más atractivo. Muy bien, muchísimas gracias, Memo. Ahora sí, los voy a dejar continuar con su tarde. Vamos a estar al pendiente. Si hay todavía interés, manténganse alerta. Hay otras transmisiones que están ocurriendo. Sé que hay por lo menos Regulación por la Paz y otras organizaciones están realizando transmisiones a lo largo del día en relación a lo que está pasando dentro del Senado. Si tienen... por una comisión permanente. Si tienen, Mariana, gracias por decirnos, ya están en comisión permanente. Va a haber buenas noticias, algunas quizá no tan buenas. Manténganse alerta en medios confiables y también en redes sociales. Parece que en Twitter por ahí vamos a estar transmitiendo algunos de estos mensajes en redes sociales y por supuesto sigan a Memo, que va a estar muy activo en estos siguientes días. Independientemente de lo que ocurra hoy, el voto en el Pleno parece ya inminente y obviamente vamos a estar dándoles estas actualizaciones. Voy a empezar a concluir. Les quiero agradecer, Mariana, Guillermo, por ayudarme en este diálogo. La planta, como lo hemos visto, es muy compleja, tiene muchas aplicaciones medicinales, industriales, de bienestar. Regular este producto agrícola es un reto bastante grande, no solo para nuestro país. Históricamente también lo ha sido, otros lo han intentado y han tardado bastante hacia una transición hacia políticas no prohibitivas. Los daños ocasionados por la prohibición pueden comenzar a sanar si las autoridades permiten la protección de comunidades afectadas, los consumidores, los pacientes y, por qué no, también el desarrollo económico. La pandemia nos ha dejado una lección y esta es que necesitamos ideas frescas, innovadoras, que nos permitan como nación, como sociedad, enfrentar no solo los retos actuales, pero también los daños económicos, sociales y pues los objetivos que tenemos, todas nuestras familias y como nación. Si les interesa el campo, acérquense a Memo, él está muy abierto. Si te interesa el marco regulatorio, jurídico, la construcción de proyectos sólidos, acérquense a Mariana. Y si eres paciente, médico, profesional de la salud, escríbeme. Llegó el momento, como dice Mariana, de ponernos las pilas, ayudar a construir juntos, juntas esta industria. Soy José Lugardo, les agradezco a todas y a todos por este espacio. Esta transmisión, como todas, la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y a partir de mañana cuídense mucho. Y gracias, Guillermo, gracias, Mariana. Gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los asistentes y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Mariana, y estamos en contacto. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Hasta luego.